Bienvenidos a Plánticas Veganas, el espacio en el que podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del veganismo. Yo soy Lucas, tú eres Monk. Qué bueno que me avisas y juntos somos Plánticas Veganas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas. Yo soy Monk. Y esto es Plánticas Veganas. Sí, tenemos a nuestra invitadaza porque empezamos hoy nuestra segunda temporada. Estamos muy contentos de que hayamos logrado llegar a la segunda temporada Sigamos vivos. En un mundo tan amplio y de oferta tan amplia como la que hay hoy. Exacto. Y nuestra invitada, Eva García Luna, nuestra nutrióloga oficial. De cabecera. Exacto. Y aparte, un lazo increíble que me une con ella, que es muchísimo cariño y que tenemos planeado una cosa juntos muy pronto para hacerla. No me invitaron, pero bueno, es mi hermana, así que no me importa. Y nos la llevamos de undercover para estrenar la segunda temporada. Estamos muy contentos porque se vino con nosotros a comer. Bien internacional, hasta Tizapán, creo que es. No sé la zona, ¿es el Estado de México? Es en casa de su red. Pero valió toda la pena. Valió toda la pena, la verdad, me sorprendió mucho el lugar. Sí, tomamos una cosa, bueno, tú tomaste una cosa deliciosa, yo otra muy dulce, muy rica. Una bebida que que su base es maíz y que su sabor es horchata. Ajá. La verdad es que me sorprendió muchísimo. ¿La tuya de qué era? No me acuerdo, pero era una cosa deliciosa que tenía malvaviscos. Nuez y malvaviscos flameados encima. ¿Nuez o sí es? Chica. Okay. Bueno, la mía era una kombucha de un sabor que nunca había probado, de chai. De chai. ¿Y estaba buena? Muy rica. Sí, muy rica. Y luego, comimos delicioso. Luego nos pedimos unas como unas barbecue, alitas. Unas tenían picante y otras tenían barbecue. Ajá. Unas eran de setas y otras eran de seitán. Ajá. Las de setas se les pasó un poquito la freída, pero estaban muy ricas de sabor. Estaban muy buenas. Estaban ricas, y sí, muy. La salsa buenísima. Los principales estaban buenísimos, eso sí, no hay manera de... Sí, yo me comí una hamburguesa de pastor, que van a decir que yo siempre como hamburguesas, pero no, lo rico de esta es que no era como así el patty, sino que era el pastor, tal cual. Era como si lo hubieran fileteado del trompo, ¿no? Que esto será fileteado de setas. Estaba tan rico. No, era, no sé, fíjate que no sé si era soya o qué, pero era pastor. O sea, hasta hicimos la broma como 3 veces porque abajo hay unos tacos, así llegamos el trompo y juramos que lo agarraron de ahí. O sea, era estaba pastor. Muy bien hecho. Delicioso. El pan era buenísimo. El pan buenísimo. Seco, ¿no? Y también la preparación así, la del catsup, mostaza. A mí eso, si está bien preparado, ya me ganaron. Y piña. Tenía piña. Y pedimos unas flautitas. Bueno, me pedí unas flautas. Sí. Que estaban ricas también. Muy ricas. Y el postre. Y comimos postres. Y los postres, nos volvimos locos con los postres. Que tu chocorrol, que tu gansito, que tu era como alfajor. Como tipo mordisco, ¿no? Sí, era un sándwich de helado. Muy rico, la verdad. Vale la pena. Y aparte, ya cuando nos íbamos, nos regalaron ahí unas milanesas que son de ellos, que ellos las producen. De hecho, es importante decirlo. Sí. Todos, o sea, sus postres y sus cosas las hacen ellos ahí y te las venden. Te lo venden ya preparado. Sus milanesas las probé ayer o antier y están bastante buenas. No nos dio. Esas no nos tocaron. No nos tocaron. Ni modo, así es esto. pero sí vale la pena. Está en el Estado de México, digamos por ahí la zona de que es lo más verde. Es que yo no le sé mucho por ahí. Un poquito más Sateluco, ¿no? Esmeralda podrá ser. Bueno, métanse a su Instagram, que aquí se lo por allá por la Placita Roja. Cerca de la Placita Roja, como a 10 minutillos de ahí. Entonces, bueno, vamos al video y regresamos con las preguntas que nos mandamos que preguntaran a nuestra nutrióloga para empezar esta segunda temporada. Para ver las delicias de este restaurante, lánzate a ver nuestro contenido exclusivo en Instagram y Facebook. Y pues estamos ya listos. ¿Estás listo con las preguntas de nuestro público? Eso. No crean que me estoy viendo. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muchas felicidades por la segunda temporada. Pensé que ibas a decir, muchas felicidades. No. Muchas felicidades y me da muchísimo gusto estar por acá. Nuevamente. La verdad es que es un placer tenerte, esa es la realidad. Pues vas a estar todas, así que espero puedas estar viniendo, que la producción patrocine y nada. Pues empecemos con las preguntas. ¿Las tienes o sigues buscando? No, ya las tengo. Vamos así directo, sí, ¿no? Directo. Y nos dices quién la preguntó y sí, todo. Nos pregunta Shomi Iturbe. Okay. Para subir a competir en tarima, fisicoculturismo, ¿puedes llevar una dieta vegana toda la preparación? Sí, la respuesta es sí. De hecho, hoy en día sabemos que existen muchísimas proteínas veganas, muy puras. De hecho, sabemos que en el fisicoculturismo es mucho desarrollo de masa muscular. Y de hecho hay
hay dos referencias de fisicoculturismo. Una se llama Natalie... No venía preparada, Matthews, pero es la que yo la sigo, que es la Fit Vegan Chef. Se llama Natalie Matthews, que es fisicoculturista y además estudió nutrición vegana específicamente. Y no sé si han visto el video o el documental de Netflix de The Game Changers. Sí, ahí sale un fisicoculturista alemán que en algún momento se consideró la persona más fuerte del mundo y que se llama Patrick Baboumian. Entonces, Patrick Baboumian. Sí, de hecho, y existen muchísimos más. La verdad es que hoy en día sabemos que existe a nivel vegetal los, digamos, sustitutos de todo lo que te puede dar la proteína animal, ¿no? El campeón de 2021 es él, Naim Delgado, y es vegano también. ¿De campeón de qué? ¿De fisicoculturismo? De IFBB. Sí. Okay. Entonces existen muchísimos casos, la verdad. Y hablando específicamente de deporte, también por eso... ahora sí que sabiendo que íbamos a platicar un poquito de cómo la proteína vegana se puede adquirir, la verdad es que traje una lista porque no solamente para el fisicoculturismo, sino cualquier deportista de alto rendimiento, ahora sí que en cualquier deporte se puede utilizar la alimentación vegana. Y aquí hay una lista obviamente de deportistas que van a sonarles mucho. El primero, bueno, Djokovic, que es en el tenis, que es completamente vegano. Hamilton en Fórmula 1. Venus Williams, que también es tenista. Sí. Y que está, mira, bien también fuerte. hemos hablado mucho de los corredores, ¿no? Que si corredores de velocidad, que si corredores de resistencia. Hay un ultramaratonista que también hay un documental muy bueno de él que se llama Scott Jurek, que él ha corrido muchísimos ultramaratones y lleva muchísimo tiempo siendo vegano. Y bueno, otro maratonista que es latino, bueno, es en Telo Llanos. Entonces, ahora sí que para cualquier tipo de deporte, ya sea de resistencia, ya sea de fuerza, no existe ningún problema, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Pues ahí tienes, Shomi. Después tenemos a... Denme un segundito. Luna Azul 2512. Asumo que es un tema médico porque dice: hola, con problemas de hipotiroidismo, ¿puedo aplicar el veganismo en mi vida? Sí, también puedes aplicar... Bueno, lo primero y lo que yo te recomiendo es que sí te acerques a una persona de salud. Primero, obviamente, un endocrinólogo que te pueda hacer la recomendación si tienes que medicarte, no tienes que medicarte y qué recomendaciones de alimentos tienes que tener en ciertos periodos, ¿no? de problemas con tiroides. Pero la respuesta es sí. También he visto a personas con este tipo de padecimientos que sí, que sin ningún problema se pueden llevar a cabo. Pero sí, obviamente, de la mano se lleva siempre de un especialista, ¿no? Ya sea, por ejemplo, cuando llega conmigo una persona, oye, tengo problemas de reflujo o de gastritis, o sea, siempre hay que tratarlo de la mano con el especialista, porque bien o mal, si yo hablo de nutrición, no soy un gastroenterólogo, no soy un endocrinólogo, entonces sí tendemos que estar de la mano, ¿no? Para saber cómo se van moviendo sus niveles, qué tipo de medicina se está tomando, pero la respuesta es sí. Pero ¿te atreverías, por ejemplo, a decir que incluso ayuda en esos temas? O sea, ¿has visto que sucede? Sí, sí puede ayudar, pero sí depende mucho del tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, en algunos puede ayudar, pero en otros sí tienes que estar medicado, ¿no? No puede ser como que sustituye la medicina, no todos los casos nuevamente, ¿no? Hemos escuchado historias de, pues me volví con una alimentación a lo mejor no vegana, pero más sana y cambiaron ciertos padecimientos que a lo mejor tenía, ¿no? Pero yo no considero que si ya tienes un padecimiento tengas que quitar todo, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ir de la mano. Hay casos que sí aplican, hay casos que, bueno, no aplican y hay que sí llevarlo con un médico especialista en ese padecimiento. Okay. Sí, me acuerdo mucho que la vez pasada hablábamos un poco de que cuando alguien tiene una enfermedad coronaria o un ACV o estas cosas, lo primero que hacen es quitarle todo lo animal. Entonces, ahí encontraría a lo mejor una relación directa entre, pues sí, vas a mejorar tu salud, pero tendrías que ver qué tipo de alimentación estás llevando, qué tipo de alimentación estás llevando, como para hacerlo de manera formal, ya sea con un médico bariatra, con un especialista, y el ejemplo es ese, ¿no? Hacia allá iba. A lo mejor, si tienes un tema de que tienes que bajar de peso, pues sí puedes quitar algunas cosas,
pero si tienes un tema de insulina, pues no puedes sustituir la insulina, ¿no? Claro. Es como un poco más científico, ¿no? O si tienes, por ejemplo, tal cual un tema de tiroides, a lo mejor, no sé, te quitaron la tiroides porque tuviste algún problema, bueno, siempre vas a tener que vivir con un medicamento que sustituye ese funcionamiento. Con un Eutirox o con alguna cosa así que te ayude a hacer las labores. Entonces, la alimentación sí te va a ayudar para muchísimos aspectos, pero bueno, hay cosas que lamentablemente, claro. Ok, ¿no? Muy bien. Hay una que se repitió mucho, que de hecho... Hay varias, ¿no? Que son como las... Sí, hay una que es como... hay dos que se repitieron mucho. Una es, ¿cómo calculo la cantidad de proteína que estoy comiendo si soy vegana? Ok. ¿Cómo la calculo? Bueno, el primer dato antes de eso me iría hacia atrás, es cuánto requiere una persona, un ser humano, requiere 1 gramo de proteína diaria por cada kilogramo de peso. Eso es el requerimiento mínimo. O sea, si yo peso 50 kilos, necesito 50 gramos de proteína diaria para no perder masa muscular, para estar sano, ¿no? Pero si yo hago, por ejemplo, deporte, entonces a lo mejor requiero 1.2 o a lo mejor requiero 1.3. Si yo quiero generar masa muscular, por ejemplo, el fisicoculturista a lo mejor va a requerir 2 gramos por cada kilogramo de peso hoy. Y entonces irlo ajustando conforme va aumentando esa masa muscular. O sea, eso lo defines tú con alguien que llega y que te dice que quiero y entonces ya tú lo defines. Y ahora, muchas veces dices, es que me comí 100 gramos de seitán, ¿no? Pero en 100 gramos de seitán no todo es proteína, ¿no? Hay una parte que es de carbohidrato y otra parte que es de grasa, entonces no es proporcional. Si yo digo, me comí 100 gramos de seitán, no es que me haya comido 100 gramos de proteína. Entonces, tenemos que hacer un cálculo específico, pero para saber, bueno, ¿qué comes el día de hoy? Por ejemplo, ¿qué desayunas? Desayuno a lo mejor avena y tiene ciertos gramos de proteína, como seitán, entonces tiene ciertos gramos de proteína, haciendo la sumatoria. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Sí tendríamos que hacer un cálculo de qué estás comiendo para saber cuál es la proteína pura que estás comiendo de todos tus alimentos y saber si estás llegando a ese requerimiento mínimo, ¿no? Okay. Entonces, pero la regla básica es una persona sedentaria, digamos, o sea, alguien que no hace ejercicio, necesita entre 0.8 y 1 gramos de proteína diaria para mantener, no perder grasa. Con respecto a su peso, por cada kilo de peso. Con respecto a su peso, correcto. Okay. Oye, pues muy bien. Y otra de las que nos preguntaron mucho, y aparte creo que va de la mano con esta otra, es si yo voy a ir contigo. Esta pregunta se me hace que es porque se quieren ahorrar una consulta. Sí, la neta. No digas que la puso, entonces. Bueno, esta porque la va a sonar muy malo que acabas de decir. No, porque la pusieron muchos. La bueno. puso Cristian GLIK 2. Ok. ¿Cómo solicito los laboratoriales? Supongo que no es ni de este país porque no se dice así, los laboratoriales, supongo que son los estudios de laboratorio, debe ser de algún lugar de Latinoamérica, para saber mis deficiencias nutricionales. Ok, hay varios básicos. Digamos que el básico es la química sanguínea, que puede ser de 20, de 30, de 45, depende de lo que quieres revisar, pero bueno, la química sanguínea te ayuda a validar si los órganos principales están saludables, ¿no? Si tu riñón está bien, si tu nivel endocrinológico está bien, o sea, si tus niveles de grasa están bien, o sea, los triglicéridos, etc. Y bueno, también lo que es la química sanguínea, para saber cómo está tu sangre, si no tienes anemia, si no tienes un problema por ahí, ya hablando de más cosas, si tus plaquetas están bien, si tus defensas están bien, y ya con base en eso definir qué tipo de dieta puedo llevar. Creo que lo platicamos la vez pasada. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cita con un nutriólogo o quiero cambiarme al veganismo, lo primero que a mí me gustaría saber es si tu nivel o sea, si no estás anémico, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor necesito hierro. Y entonces, a una persona que no es vegana le mandan comer hígado, ¿no? Porque tiene mucho hierro y vas a subir tu nivel de plaquetas en la sangre. Si eres vegano, bueno, hay otros alimentos que te pueden ayudar a subir esos niveles. Espinacas como Popeye. Exacto, ¿no? Entonces, lo que sí debemos primero ver es eso, y una vez que vas cambiando al veganismo, ver cómo se van modificando. Porque a lo mejor te hace falta algún alimento, o le bajamos a otro, o los niveles de grasa, ¿no? Porque también, creo que lo hablamos la vez pasada, cuando uno se convierte al veganismo, a veces está mal entendido de que es... Entonces puedo comer, o todo el veganismo es siempre sano, y no. O sea, también hay comida junk,
food, sí, que es frita, mala, ¿no? y... frita. Entonces, también hay pacientes que dicen, es que me cambié a veganismo y engordé y me subieron los niveles de triglicéridos, la glucosa en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, hay que saber cómo hacer esa transición porque no es solamente cambiar alimentos. No es solamente dejar. Dejar o poner, exacto. Y tenemos otra de blanquita.white. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy sano con mi alimentación vegana? Creo que va mucho con todos los estudios, ¿no? Va con los estudios. Pero ahí yo lo que quiero, por ejemplo, de esa pregunta que me llama mucho la atención, es que siempre lo asumes que como eres vegano te puedes enfermar. O sea, hay muchísimas alimentaciones no veganas que son malísimas y por eso también hay mucha gente que no es vegana y que está enferma. O sea, a mí eso me sorprende mucho, que dices que te vas a enfermar o te enfermas y dices, es que pues, no estás comiendo nada animal. Y dices, hey, hay 100 millones más de gente enferma que sí come cosas animales. Entonces, creo que esto aplica para los dos, ¿no? O sea, para los dos casos y que creo que hay una cosa de estigmatización de que todo lo que te pasa es porque es vegano. Sí, o sea, o te enfermaste y híjoles que eres vegano y tienes las defensas bajas. Exacto. Uy, es que no te has marcado porque dejaste la proteína animal. Uy, es que subiste de peso porque dejaste proteína y le subiste las grasas. O sea, sí, eso sí es cierto. Y hay N mil memes de... O sea, que de verdad... Y aparte, o sea, no me quiero mandar el dato como totalmente asegurándolo, pero creería que hay muchísimas más enfermedades relacionadas, ¿no? Con comer productos cárnicos o de este tipo de industria que productos vegetales. Totalmente. ¿No? Incluso es como... O de hecho lo que decíamos, ¿no? Tú nunca te puedes intoxicar con algo que sea del vegetal, hasta donde yo sé. O sea, como que algo... Bueno, está echado a perder, sí, ¿no? Sí. Pues, o que seas alérgico. O que seas alérgico, pues. Yo una vez me di unos champiñones. Bueno, unos hongos. Bueno, los hongos sí. Unos champiñones que pedí así, me acuerdo que jamás se me va a olvidar, estaba crudeando después de la boda de mi hermano. Pedí unos huevos con champiñones. Ah, fue el huevo. No, fueron los champiñones, no, te lo juro. Obvio. Te lo juro que fue de... Pero a lo que voy es... 39, 40, yo tenía un sillón, te lo juro que el sillón hacía así. Pero a lo que voy es que es mucho más probable que te dé algo, o sea, una intoxicación mucho más fuerte por comer algo, o sea, de origen animal, o una carne que no esté bien, un pollo que o sea, hay muchas más bacterias, muchos más virus, o sea... Pero creo que también depende de dónde lo ingieras, ¿no? Porque también si tú comes mucha hoja verde, si no está bien desinfectada, o sea, también hasta la misma agua, ¿no? Te puede... Sí. O sea, creo que ahí sí es como muy balanceado de un lado para otro, pero lo que sí tienes razón es, bueno, qué tantas hormonas tiene un producto animal, qué tanto le inyectan a un pobre pollo, qué tanto para hacer que crezcan rápido. Exacto. Sí. Exacto. Es pura hormona, ¿no? Es como un caldo primigenio de hormonas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, a ver, la siguiente. Tenemos otra de Edith Tobar, que yo creo que en esta pregunta va a haber polémica. Va a haber polémica. Va a poner bueno. Dice, ¿es mejor una alimentación a base de plantas que una omnívora? ¿Y por qué? Creo que esa es la dicotomía que siempre pasa en este mundo. Y aquí la mejor que nos va a explicar. Es que yo creo que no es... Justo. ¿Cuál es la mejor? O sea, yo lo decía la vez pasada. Yo soy vegana porque a mí me ha funcionado. Pero si hay alguien, y yo ponía el ejemplo de mi esposo nuevamente, a él le funciona de lunes a viernes ser vegano y sábado y domingo darse sus gustos. Y a él le ha funcionado, pero porque tiene un metabolismo mucho más rápido que el mío, porque él se adapta mejor a los alimentos, porque a lo mejor a mí desde chica nunca me gustaron. Entonces, nuevamente, depende el objetivo que tú tengas y que tengas también para tu planeta, ¿no? Entonces, es que no creo que sea de cuál es la mejor o la peor, pero si lo hablamos, bueno, también a nivel planeta, pues sí está mucho más enfocado hacia un veganismo, ¿no? Pero yo sí soy de la idea de que lo que mejor se adapta a tu cuerpo, a tus necesidades, y ya hablando de un bien común, es completamente maleable, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir, porque a lo mejor también hay veganismo y el raw, ¿no? Sí. Hoy es que también... hay tantas cosas. Claro, el veganismo te puede decir es muy bueno, pero como ya estás calentando, horneando y a lo mejor haciendo crunchy los alimentos, es que eso te puede generar cáncer por
lo que decíamos, ¿no? De las setas tan ricas que comimos, pero venían muy crunchy, ¿no? Eso ya llevó un proceso de pasado por aceite, frito, altas temperaturas, y eso, bueno, sí está demostrado que te puede hacer mal, ¿no? Entonces también creo que no puede ser ni tan radical, ni tan vale gorro, ¿no? Sí, creo que Entonces, no hay perfección, o sea, es encontrar un balance a lo que a ti te haga sentir bien. A lo que a ti te haga sentir bien, ¿no? Entonces, por eso mismo no creo que, como dices, satanizar es que eres vegano y por eso te enfermas, ni tampoco es que todo exceso es malo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor comes carne y bueno, eso sí está generando cierta huella, o sea, debe haber como un balance para ti, pero también para el mundo, ¿no? Y suena muy pisando, pero creo que sí debe ser un balance. Pero es un balance, ¿cómo es que un balance en todos los sentidos? O sea, no es nada más en cuanto a lo que le hace a tu cuerpo, sino en cuanto a cómo te hace sentir a ti. O sea, a lo mejor a mí no me hace sentir bien comerme un animal. Claro. A lo mejor cómo lo trataron, o no, es que esto viene del otro lado del mundo y para mí es un conflicto brutal que el transporte que se utilizó está dejando una huella. O sea, creo que cada quien, pues sí, tiene escalas de valores distintas. Exacto. Y por ahí tampoco se trata de juzgar, ¿no? Es como dar tu opción y creo que es de probar también qué es lo que funciona para ti, porque mucha gente también la descalifica antes de probar. Y entonces creo que ahí también es donde hay un error. Sí, y tampoco lo que dices, satanizarlo, ¿no? Es como, bueno, a mí me funciona cierto nivel de alimentación y ajustarlo a lo que te funciona a ti, pero a ti sin dejar de pensar, lamentablemente, pero vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que pues le estamos pegando de cierta manera, ¿no? Y tenemos otra que acaba de llegar que... ¿También va a causar polémica? No, pero me interesa mucho también. Pero tú no nos dijiste tu opinión. Sí. Yo creo que lo que les haga mejor, ¿no? Tú eres suiza hoy. Es que en realidad a mí sí me ha ayudado. O sea, yo me siento mucho menos inflamado. O sea, yo te diría que sí, pero a partir de mi experiencia, como tú dices, porque sí he notado un cambio en mi salud para bien, ¿no? Y en mi resistencia con el ejercicio también para bien. Entonces, y en su humor, imagínense. Pues yo sí podría decir que sí, la verdad. O sea, que sí me ha ayudado mucho. Y existen casos contrarios, no voy a decir nombres que están en redes sociales, que fueron veganos mucho tiempo y pues no sé, a lo mejor no puedo asegurarlo ni negarlo, que es un caso muy específico, una chava vegana mucho tiempo, se quiso embarazar, le hicieron estudios, le dijeron, no, tu problema es que eres vegana, ¿no? Te hacen falta alimentos A, B y C, por eso ahorita me acordé cuando dijiste lo del problema endocrino lógico. Y ella incorporó ciertos alimentos y no sé, llámale coincidencia o momento de su vida o... Exacto. O que algo, le dijeron que ya podía y lo liberó. Que también es, y en los embarazos pasa muchísimo. Sí, correcto. Y entonces, pero ¿quién te asegura que sí fue o no? Entonces, a ella le funcionó regresar y bueno, a lo mejor para mí no es congruente ya decir todo lo que dije del planeta y demás y ahora... voy y compro mi carne, o sea, como que sus motivos siento que a lo mejor no eran tan genuinos. Sí, a lo mejor estaban como errados los motivos del por qué empezó. Claro, ¿no? Exacto, por eso digo que me funcione para mí, pero no puedo olvidar todo lo que viene atrás, ¿no? O sea, igual me funciona a mí, me embaracé y a lo mejor, pues a lo mejor lo balanceo un poco, ¿no? Pero no por eso ahora como carne diario y sin importar todo lo que dije en un inicio. Entonces, creo que tienes que ser muy congruente con lo que haces para ti, pero también para... Ahora, también puedes cambiar, ¿no? Lo que decíamos. Claro, eso evoluciona. Nosotros fuimos muchos años, no vamos a decir cuántos. O sea, muy pocos. O sea, estábamos en ese lado. Entonces, a lo mejor después dices, no, pues se vale. Ya no. Y quién sabe qué venga después. A ver qué comeremos después, ¿no? Nunca sabes. Exacto. Tengo otra que aparte coincide con algo que platiqué con uno de mis entrenadores hace poco. Esta es de soy.mamey22. Habla de cómo podrías, o sea, dice, ¿cuál es la mejor proteína vegana? Esto tiene que ver con que el otro día mi entrenador me dijo, es que yo tengo que tomar, no soy vegano, tengo que tomar proteína vegana porque soy intolerante a la lactosa. Y todas las proteínas otras son de suero de leche, suero de tal, hidrolizado del suero de leche. Entonces, él también me lo había preguntado, yo había guardado esa pregunta para ti, y soy.mamey22 nos pregunta que cuál es la mejor proteína vegana. Eso también dependería del gusto, Claro, ¿no? Eso también depende mucho del gusto. Pero... exacto, pero lo que yo les recomiendo mucho es
muchas veces compramos el producto porque vemos bajo en grasa, bajo en carbohidrato, o sea, como que el eslogan o un empaque divino. Y a alguien le ha funcionado. Nuevamente es como, compárteme tu dieta. ¿Quién la anuncia? Como a ella le funcionó, compárteme tu dieta, ¿no? O no funciona. No, es muy personalizado nuevamente y es a cada quien, uno, si le gusta, cómo le cae, pero lo que yo recomiendo mucho es siempre lean los ingredientes, porque te puede decir que sí es basado en, no sé, en proteína de chícharo o proteína de arroz, pero muchas veces hay ingredientes que dices, o sea, ¿por qué lo pusieron? ¿Aceite vegetal? ¿Por qué podría tener aceite vegetal? O que no sabes qué es, ¿no? O que no sabes qué es. O sucralosa. O sea, me dijiste que no tenía azúcar, pero tiene sucralosa. Sí, cuando leas algo que no conoces, generalmente no está bueno, ¿no? Correcto. De hecho, esa es una de las reglas cuando leas etiquetas. Si hay un ingrediente que te... sulfálico, o sea, que te cuesta trabajo... o sea, que te cuesta trabajo pronunciarlo, bye. O sea, o químicos. O también... Hoy en día hay muchísimas proteínas que tienen 5 ingredientes que dices, qué maravilla, o sea, pero también, ojo, porque hay muchas, hay una marca gringa que es muy buena, pero es una sustitución de una comida completa, entonces no solamente trae proteínas, sino que trae los carbohidratos, las vitaminas, etcétera. Pero plant-based, o sea... Exacto, plant-based, voy a decir el nombre. Sí, se llama cachava. Y mucha gente la toma, pero es una comida completa. Muy rica. Es buenísima. Que lo último que tiene es nombre gringo, ¿no? Pero es muy rica, pero claro, buena, si tú pero no te la puedes... sustituye una comida completa. Si tú ves las listas de ingredientes tiene como 50 o más, pero tiene hemp, tiene maca, tiene verdes, o sea, es una comida completa. Y mucha gente cuando, pues, a lo mejor lo platicamos también la vez pasada, no tengo hambre, pero necesito comer y quiero algo dulce, bueno, me tomo un licuado de... Pero esa, por ejemplo, si no tienes tiempo de comer, está bien que dices, pues no tengo tiempo de comer, me echo la comida completa y no nada más la proteína. O sea, son distintas necesidades. Exacto. Pero una vez, o sea, no es que puedas pasarte una semana comiéndote ese licuado. No. O sea, es a lo que me refiero, es como un sustituto para una comida un día que no tienes tiempo, o a lo mejor una vez al día se puede, o sea, como un desayuno. Sí, como un desayuno o como una cena o algo. Yo, por ejemplo, tomo proteína en polvo diario, pero porque yo corro en las mañanas y a lo mejor en la noche hago otra cosa, pero bueno, de entrada corro... Maratones. Corro diario, entonces... Es un monstruo, ustedes no crean. Así como la ven, está bien fuerte. Pero de entrada no llego, y la pregunta que hacían hace rato, ¿cómo hago para llegar a mi nivel de proteína necesario? Entonces yo tendría que comer, pues a lo mejor demasiado seitán o demasiado tofu, pero por ejemplo, ¿y cómo elijo la proteína? El tofu sí, pero tiene ya mucha grasa, ¿no? O tiene más grasa que el seitán. Entonces las proteínas ya tienen proteína pura y a lo mejor me consumo mis grasas y carbohidratos en otra cosa. Por eso lo importante de acercarte a alguien que te diga qué comes, qué cenas, qué desayunas y te haga un plan a la medida, porque para que realmente estés llegando a tus niveles de macros necesarios. Y volviendo a la pregunta de la proteína, ¿cuál es mejor? Hay muchísimas en el mercado y hay opciones buenísimas mexicanas que yo les decía también la vez pasada. Yo he comprado, o cuando vengo compro muchísimos productos mexicanos que me llevo allá. O sea, ya hay también muchos productos, pero aquí, por ejemplo, esta nueva proteína que hay acá en México que tiene 0 gomas y son 6 ingredientes, no tiene sucralosa. ¿Cuál es? Dila. Se llama Habits. La del Checo Pérez. Pues hizo es una performance de él, pero la otra no tiene, o sea, pero hay otras buenísimas. Está la Falcon, la Bearman, que tiene muy buenas. Por ejemplo, tiene esta nueva que sacó la negra, que es Performance también. Falcon Performance. Tiene ya como 2 añitos. Bueno, yo no la verdad es que no la conocía y el sabor es delicioso. Yo diría que es la que, que cheque los ingredientes y no tenga grasas añadidas porque no las requiere. Que no tenga azúcares añadidos, porque ya el mismo sabor de la vainilla natural, de la canela, el cacao, el cacao no requiere azúcar añadida. O a lo mejor le ponen monk fruit, o a lo mejor le ponen stevia, pero chequen que sea stevia, que no sea nuevamente sucralosa. Pero es la que más te guste. Y también si la pueden ir variando, ¿no? O sea, a lo mejor no la misma diario, porque también te puede generar alguna alergia a la larga, ¿no? El mismo alimento diario. Digo, yo sé que mucha gente somos de hábitos y lo que como desayuno y ceno es siempre lo mismo. Yo sí recomiendo que la varíen un poco. A lo mejor uso la Falcon un día, la Habits otro día y vayan probando diferentes opciones. Esta es una pregunta personal que siempre me ha interesado.
¿qué tanto es mercadotecnia y qué tanto es real? Por ejemplo, esto de la performance, ¿no? Porque la marca tiene dos proteínas, ¿no? Tiene la normal y la performance. ¿A qué me refiero con esto? A que una tiene más cantidad de proteína que la otra. Una tiene 22 gramos y la otra tiene 30 gramos. Esto es mercadotecnia. Esos 8 gramos de diferencia sí hacen la diferencia en tu dieta si quieres alcanzar un puntaje. ¿Realmente hay una diferencia clara entre una proteína y una proteína especializada con más proteína? Pues sí está muy dedicada a deportistas, porque si tú ya te tomas o estás acostumbrado a tomar scoop en la mañana y en la noche, y los deportistas, si lo sumas ya son 16 gramos de proteína. De diferencia. De diferencia. Que tú tendrías que tomarte a lo mejor otro scoop adicional de proteína no performance. Entonces sí hace diferencia en estas personas, por ejemplo, de fisicoculturismo, que quieren generar mucho músculo. O sea, por eso yo digo, depende qué estás buscando, ¿no? Quiero quemar grasa, quiero generar un déficit calórico, porque ahorita quiero a lo mejor simplemente marcarme, o quiero generar volumen, o quiero tener muy buen desempeño. Entonces depende mucho el objetivo que tú tengas, también es qué tipo de proteína voy a tomar, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay gimnasios que te dicen, es que tómate un scoop antes de entrenar y otro después, ¿por? O sea, que es que es mejor antes o es mejor después, y entonces ya lo sumas y preparas a tu músculo para el entrenamiento y luego lo recuperas. O sea, como que no entiendo yo esa lógica, ¿no? O sea, nuevamente, y también las teorías de no, es que la proteína mejor en la mañana, no, mejor en la noche, no, porque no lo vas a utilizar. No, o sea, mientras tú cumplas con tu requerimiento de macros durante el día, no importa cómo lo consumas, ¿no? Eso sí es cierto, si tú tienes, por ejemplo, un maratonista que corre 30 kilómetros, sí necesita tener una recuperación mucho más rápida muscular, entonces a la media hora o a la 1 hora sí tomar proteína, porque te va a ayudar a regenerar el músculo mucho más rápido, ¿no? A que lo absorba mucho más rápido. Pero va a depender de tu actividad. De tu actividad. Y ahora, eso... No, que yo te iba a decir que en mi caso, que no sé si le pasa a la gente, que de pronto la proteína a mí, el scoop completo de repente se me hace demasiado, no puedo, como que el sabor se me hace muy intenso. O te cae pesado. O se me hace muy espeso, no sé. Yo que la suelo tomar con el café. Entonces, para mí una performance está bien porque normalmente hago el medio scoop y entonces en ese medio scoop ya tiene más proteína que lo que tendría un medio scoop de una normal. Exacto. Eso que yo no que quiera generar musculazo. Pero tal vez en esos casos también está bueno tener más proteína en el mismo scoop. Es lo que te va funcionando, ¿no? Y además se va investigando tanto día con día que vas aprendiendo muchísimas más cosas. También esta teoría de que no comas nada antes de ir a entrenar. O sí, tienes que comerte un plátano con crema de cacahuate porque ya traes el carbohidrato listo y no te vas a sentir mal. Y depende de cada... Sí, hay gente que no puede comer nada porque vomita. Ahora, por eso digo que va dependiendo, y también depende de la investigación que haga, por ejemplo, cada país con sus deportistas. En las Olimpiadas de Londres, antes, cuando empezó todo el entrenamiento de los atletas allá en Inglaterra, se hizo un estudio para validar qué pasaba si los mandaban a entrenar sin nada, sin consumir nada, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a, pues sí, levantarse y tal cual comer, no sé exactamente qué, pero algo de azúcar para iniciar su entrenamiento, ¿no? Y pasó mucho con los ciclistas, ¿no? Entonces empezaron un experimento de los vamos a mandar sin desayunar, ¿no? Y entonces vieron que su cuerpo se volvía más eficiente. Obviamente el cuerpo, si no tiene alimento en ese momento, pues lo va a tratar de agarrar o del glucógeno del hígado, o de esa reserva de grasa que tienes, o de algún lugar cuando tú estás en un nivel balanceado. Y entonces se dieron cuenta que estos ciclistas durante su prueba eran más eficientes, el cuerpo se hizo tan eficiente al no tener alimento que esos deportistas se volvieron, o potenciaban su energía, porque el cuerpo se acostumbraba a que si no tenían glucosa en el momento, de algún lugar lo agarraban, pero obviamente sin llegar a consumir el músculo. Cuando ya llegaban o le hacían estas mediciones y veían si se estaba consumiendo el músculo, entonces esa persona sí tenía que comer algo, porque el cuerpo, al no encontrarlo en el hígado o en la sangre, pues lo va a tomar de donde sea. Y entonces mientras tú no te consumas ese músculo, entonces el cuerpo lo toma de cualquier otro lugar. Entonces... Oye, y para mí hay algo que creo que le puede interesar al público, a mí y amigos míos que son veganos que me lo preguntan, es
¿en qué momento? Porque de pronto hablamos de la performance y del alto rendimiento. ¿En qué momento eres alto rendimiento? O sea, si entrenas diario, ¿eres alto rendimiento? No, es que lo digo porque, hay mucha gente que dice, es que yo entreno 4 veces a la semana, 2 horas. Pues es un chingo. Sí, o sea, es un montón. A lo mejor no eres alto rendimiento porque no vas a las Olimpiadas. No es profesional, pero ¿en qué momento empieza el performance? O sea, ¿en qué momento empieza el que sí puede ser alto rendimiento? ¿Entrenas diario o de los 7 días entrenas 6? ¿1 hora al día? 3 horas al día. O sea, ¿en qué momento se considera que alguien debe tomar esa proteína porque su nivel de ejercicio no es el de 20 minutos al día? Es que para eso se hace también todo un estudio calórico, exacto. Okay. Hoy en día ya hay aplicaciones que te lo van marcando, ¿no? Por ejemplo, tú metes tus datos y dices, tengo tantos años, peso tanto, mido tanto, mi actividad, como bien dijiste, es de 45 minutos diarios y busco un déficit calórico, busco bajar de peso. No, pero yo busco subir de masa muscular. Y entonces ya con eso te va a decir, bueno, necesitas tales macros, tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de carbohidratos. Cuando tú necesitas, y es un ejemplo, o sea, nuevamente depende. Dije, en una persona sedentaria, o sea, que no hace mucho ejercicio, entre 0.8 y 1 es el requerimiento de proteína que necesita tu cuerpo para mantenerse. Por kilo de peso. Por kilo de peso. Cuando en ese estudio que tú ves tu actividad, tu peso, requieres más de 1 o 1.2, 1.5, eso ya es un performance. Okay. Porque tu cuerpo necesita más de lo recomendado para una persona para vivir, ¿no? Entonces, en ese momento, pues digo, yo sí requiero más proteína, entonces estoy haciendo más ejercicio de lo que una persona promedio hace. Y en ese punto ya me podría considerar, si bien no atleta de olímpicos, pero sí de alto rendimiento, sí, porque hago ejercicios 5 o 6 veces a la semana, un par de horas al día. Y, exacto. Y yo requiero, por ejemplo, 1.5 gramos de proteína diario para no consumirme, ¿no? Entonces... O sea, para no chuparte, para no perder masa muscular. Ok. Oye, y yo quiero que nos des unos tips que, bueno, por lo menos para mí, con la experiencia que he tenido contigo, lo que más me sirve es que no es, digo, sí lo haces de dar una dieta así de vas a comer esto y esto, pero más bien enseñas a la gente cómo a comer para que así casi eres las rueditas de la bici y en algún momento quitas las rueditas y ya pueden seguir andando, ¿no? Qué bonita analogía acabas de hacer. De verdad, me parece súper bonito. Y entonces lo que está bien padre es que enseñas a la gente a leer etiquetas. Porque como decías, a veces dice, no tiene azúcar, no tiene grasa. Pero entonces lees y resulta que es sucralosa o dextrosa o maltodextrosa o de maltodextrina. O sea, hay muchos nombres del azúcar y, por ejemplo, también otro que me acuerdo mucho es del aceite, ¿no? Que a veces dice aceite vegetal y a veces dice... hay una palabra de girasol. Dice, ¿Canola? No, pero dice, girasol, a veces dice hidrolizado y hay otra palabra también para el aceite que y ojo con los químicos, glutamato también, monosódico. El glutamato. Ya lo platicábamos del sabor del umami. Del sabor y es lo que te genera el... ¿Placer al comer? Ajá, el placer para comer, o sea, el que te hace adicto a ese producto. Sí, que irá directo a una parte del cerebro que tenemos, que es el septum. Y entonces ese sabor, es el centro del placer. Tú requieres ese producto porque te recuerda ese sabor, o sea, va directamente. Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes que así lecitina? Que es lo mismo que hace, o sea, lecitina de soya y lecitina de girasol. O sea, es lo mismo que el aceite. ¿Es igual de mala de soya y de girasol? Sí. Claro. Sí. Pues decían que hasta el de coco, ¿no? Que tú tanto... Bueno, es que también ahí ya entraríamos a, a qué temperatura se debe usar la de coco, qué temperatura se debe usar la de aguacate, la de olivo, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Es un temazo, pero ya así de básicos, de así los... que tienes que evitar así 100%. Uno es lo que comentaba, los químicos, o sea, glutamato monosódico, ácido no sé qué, o sea, todo lo que son productos, o sea, ascórbico, ¿no? Sí, ácido ascórbico. O sea, que veas que no es natural. Que no es natural y más no exacto, y más en las proteínas, eso bye. Okay. Obviamente el azúcar, porque no necesitas azúcar añadido, todo lo que es sucralosa, maltodextrina, o sea, si ven un ingrediente que no les suene porque no es natural. ¿A nada? Además ya está, a ver, chavos, google.com, maltodextrina igual azúcar, o sea, como que son productos que no. Y yo, por ejemplo, cuando no son proteínas, cuando no son productos sustitutos o productos
que están, ahora sí que sustituyendo algún alimento, o sea, que tú compras algo natural, no debe tener más de 5 o 6 ingredientes. Obviamente decía yo la diferencia de una proteína, porque es una comida completa. Ahí sí tienes que asesorarte por la cantidad de ingredientes. Pero si tú compras, por ejemplo, aceite de coco, que diga ingredientes aceite de coco, porque va a tener aceite de coco más esto, más esto, más esto. Cuando tú compras almendras, ¿no? Sí. ¿Por qué dice almendras, aceite, azúcar? Es muy común en los arándanos. ¿Por qué a los arándanos les ponen las aceite? frutos secos, sí. O sea, para que sean brillositos. Para que brillen. Que sean más atractivos, ¿no? Sí, claro. El otro día estábamos en el súper y leímos, te compraste un jugo, ¿no? No, cuando fuimos a Monterrey en el aeropuerto. Y decía azúcares añadidos. El primer ingrediente, azúcar, o sea, antes de naranja. Allá voy. El primer ingrediente van de mayor a menor. De mayor a menor. O sea, lo que más tenía ese jugo, más que las frutas, era azúcares añadidos. O sea, y eso es una generalidad para todos los ingredientes. El primero que lees es el que más contiene el producto. Los ingredientes van de mayor a menor. Entonces, si tú en un producto, el primero, el segundo o el tercero es... Bueno, para empezar, si tiene azúcar añadido, bye. Si tiene aceites vegetales, si tiene... El Rosa se está traumando. Algo adicional a lo que tú una compras. Coca en tu puta vida, flaco. Sí, no, o sea, estás comiendo natural, ¿no? O sea, cuando te dicen manzana deshidratada, manzana, aceite, azúcar. Sí. No, es manzana deshidratada. Las leches vegetales, yo lo veo mucho. Que de repente ves una de coco y que dice coco, agua, va. Y de repente hay una que dice coco, agua, aceite, azúcar, gomas, aceite, lecitina, goma. Dices, Dios mío, pero si para hacer una... Sí, hacer una leche de almendras, que yo veo, ¿por qué tienen 35 ingredientes? Y la almendra viene en el lugar número 6. No, y aparte dice extracto de almendra. Sí, extracto 0.2%. Dices, ¿cómo? Es que ordeñarlas está cabrón. Sí, está tremendo. Sí, entonces, bueno... Uno sería los productos químicos, o sea, cualquier químico, bye. El glutamato, en primer lugar. Sí, el primero es el glutamato monosódico, que los adictos lo siento, chavos. O sea, es vegano, pero las papas y todo eso trae glutamato monosódico en cantidades exorbitantes, porque te hace adicto a ese producto. Y es como, y entonces, como generalidad para todos los que están escuchando, lo primero que leo es lo que más tiene. Exacto. Las etiquetas van de lo primero que leo, perdón, en orden va, el primero que leo es de mayor cantidad al menor. No se vayan con la finta de bajo en azúcar, bajo en grasa. Ojo, para que un producto le den el sello de light, bajo en grasa, bajo en azúcar, tiene que tener un porcentaje menor de tu producto original. O sea, si yo tengo mi producto natural, mi producto normal o con el que salí y el producto light, no significa que tenga 0 azúcar o 0 grasa. A este le quitaron un porcentaje. Quiere decir que tiene menos que el otro. Claro, o sea, imagínate. Pero nunca te dicen cuánto. Está jodido, ¿no? Como ejemplo, o sea, también los que toman refresco bajo en azúcar, no tiene 0 azúcar, chavos. O sea, tiene menos. Ni aunque diga 0. No. O sea, la Coca 0 tiene azúcar. Sí, tienen azúcar. No sabemos en qué porcentaje, pero tienen azúcar. O sea, no hecho, sabemos. ¿no es la que pero ya no existe? Hay una que sé que ya no existe y creo que la quitaron justo por eso, porque era como de no puedes decir esto. Porque era trampa. Pues sí. O sea, no podemos saber. O sea, a lo que voy es igual y no tiene, pero para que a alguien le den el sello de light es porque tiene menos de tu producto original. Entonces no podemos saber si tiene 0.0. O sea, es muy considerable. El ejemplo de eso es, si tu producto original es un brownie de cajita, por decirlo así, y tiene 38 gramos de azúcar, si hacen el brownie light de cajita y tiene 37, ¿se lo dan? Porque tiene menos que el otro. No, tiene que tener un porcentaje. O sea, pon tú que tiene... Pon tú que tiene 30 o 28. Te voy a decir el ejemplo con un refresco. Una coca normal si tiene como... Una coca de 1 litro debe tener como 50 cucharadas de azúcar. Si tú compras el light, ha de tener como 20. No sé si la cero o la light no sé. O sea, bien no está. Muy bien no está. O sea, bien no está. O igual y sí, pero no sabemos porque para que a ti te den la etiqueta. Y ellos no te van a decir. No te lo van a decir. Y además cuando leemos los ingredientes a lo mejor dicen maltodextrosa o sucralosa. Que también es un tipo de azúcar refinado al final. Sí. Pues, y peor, ¿no? Porque es más químico. Y ojo también cuando las stevias, ¿no? Digo, ya nos desviamos un poco del tema, pero
es que yo tomo stevia, sí, pero cuando lees el sobre de stevia o el producto de la caja dice el primer ingrediente maltodextrosa, dextrosa y al final stevia. O sea, O sí, sea, sí. lo que O sea, menos no tiene quiere, es stevia. eso no quiere decir que siempre que compres stevia sea así. Tienes que fijarte por en eso el digo, tipo. fíjate Ajá. en el producto. La stevia es una hoja, ¿no? Sí, Ajá. Es una planta. Es una una planta. planta. Ujú. La han probado así. Yo una vez Sí, me dieron y la un probé. poquito amarga, ¿no? Súper dulce. Súper dulce. Sí, tiene un toquecito amargo, que es Amarguín. lo que a la gente no le gusta. Pero sí. Pero sientes justo dulce. por eso no les gusta, entonces cuando prueban la stevia que tiene maltodextrosa, pues Dicen, sí "Ay, les qué gusta. rico". Hay varias Esta stevia opciones. sí me Ajá. gusta. La marca, esta marca de stevia sí me gusta. Pero no se están dando cuenta que no están comprando stevia en realidad. Como decías el ejemplo de las O sea, leches. Sí. O sea, compras todo menos leche, ¿no? O sea, de almendra, aunque sea, pero tiene lo que menos tienes almendra. Entonces, el cambio que hagas hacia una alimentación basada en plantas, sí hay muchísimos productos, ¿no? Y sabemos que hay muchos, pero ojo, cuando digas, bueno, es que ya uso la leche vegetal y ya uso almendras, Sí, pero y ya usas uso una que tiene arándanos, aceite. pero... O sea, lo primero sí es, vete por el producto más natural, o sea, si vas a comer fruta, no compres fruta de lata, ni compres fruta deshidratada, o sea, vete y compra Una fruta. una fruta. Primero háblenle. Ella les va a decir todo lo necesario. Recuérdanos tus redes, por favor, Sí, otra vez. aquí las vamos a poner Sí, para ver. Evaluna Health en Instagram, que es básicamente la que más utilizo. Y ahí me pueden contactar Y ya directo directamente. escriben, con ¿no? mensaje Y les directo. recordamos que no importa el lugar del globo en donde se encuentren. Les puedes ayudar a hacer la transición, Correcto. les puedes ayudar a cuidarlos, Sí. a bajar de peso, Vamos a tener a una aumentar masa plática. muscular, a Exacto. hacer ejercicio, a hacer deporte. Sí. Y nuevamente, o sea, no, obviamente sí háblenme, pero si no me quieren hablar a mí, si quieren hacer la transición o las preguntas que hicieron, sí háganlo con un especialista. Y más si tienen un padecimiento o si tienen alguna enfermedad o si están teniendo algún bache por ahí, sí necesita checarlo un especialista. Y no antes de, o sea, y no porque yo sea una nutrióloga vegana, pero sí requieres que ese seguimiento sea con ese especialista y con la parte de alimentación. Es importantísima la parte de alimentación y hay muchos casos que nuevamente sí se pueden resolver con la alimentación, pero hay padecimientos que, bueno. Sí, si eres diabético, pues no hay manera, ¿no? Claro. Tendrías Oye, que- y se nos quedaron varias preguntas, pues yo me acuerdo de una muy en específico y a lo mejor les ahorro un poco de tiempo, que preguntaba que qué estudio, o sea, como de primera cita que van a tener contigo, ¿qué estudio es el que tendrían que llegar ya con él así de, a ver, toma, Ok. así estoy? Una biometría hemática y una química sanguínea. Ok. Con eso puedo saber si están bien tus niveles en la sangre, que no estés anémico, que los niveles de glucosa, tu perfil de grasas, y entonces con eso saber, bueno, en dónde estamos parados y qué vamos a atacar primero, ¿no? Lo primero es tu salud, porque a lo mejor yo quiero nuevamente marcar, ser de alto rendimiento, etcétera, etcétera, pero no, primero lo que necesitamos es que tus niveles sean saludables. Saludables. Muy bien. No, porque aparte no es que puedas empezar de un día para el otro, ¿no? Correcto. O sea, hay gente que, pues sí, a lo mejor quiere bajar un chingo de peso y marcarse y perder grasa, pero pues Rey, tú ahorita no aguantas ni 40 minutos corriendo. Correcto. Te vas a reventar y te vas a acabar haciendo daño. Peor, claro. Entonces Sí. tienes que tener como un proceso, ¿no? Sí. O tienes los triglicéridos altos y te lanzas a correr como si nada y bueno, también puede ser peligroso. Puede ser ¿no? riesgoso. Sí. Muy bien. Creo que para todo lo que quieras empezar requieres primero estar Sano. saludable. Exacto. Pues como siempre, nos encanta que estés aquí. Se va a convertir en Una tradición. en una Tradición. tradición Esperemos, que muy abra larga. siempre nuestras primeras, o sea, bueno, nuestro primer capítulo de cada temporada. Estamos en la temporada 52. Pues sí, todos. Estamos en la 52. Para que vean que el veganismo sí genera... Y ya hay leches vegetales puras. Y va a ser muy bonito que sigas viniendo y que sobre Sí, todo la gente que muchas pregunta gracias. te tenga como tan a la mano. Sí, así que sigan mandando sus preguntas, porque el día que venga se le harán. Se irían acumulando como en feria y se las haremos. Y aparte recuerden que hagan un esfuerzo. De pronto creemos que perdemos el tiempo cuando nos acercamos a gente de salud porque ahora todo está en las redes. Acuérdense que las redes, el 90% es mentira. Acuérdense que el otro 95% es gente que no está capacitada realmente. Entonces, hagan un esfuerzo por tomarse un ratito, por escribirle, como bien dice ella, si no es a ella, o tienen el primo del amigo de Juan, resulta que también es, pues háganlo con él. Pero si tienen esa oportunidad o en este momento les está funcionando lo que Eva les dice, acérquense con ella, escríbanle, les va a ayudar a resolver dudas, les puede atender, les puede cambiar la vida. Entonces,
hagan un esfuerzo por acercarse a gente experta. Ella, porque la neta es muy linda, dice que a cualquiera, no a cualquiera, porque luego cualquiera, la neta, es que no tienen tanto conocimiento. Les hago una recomendación seria, es con ella. Búsquenla a ella y cambien un poco su vida a través de un experto, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Nos veremos pronto por acá. Muchas gracias a Green Paradise, nuestro Roberto. Green Paradise, la tienda de los veganos oficiales en México. Green Paradise. Pero me temo que nos van a quitar ese patrocinio. Siento que eres como Tony Camo, que me hipnotizaste y que cuando escucho la palabra Green Paradise, Green Paradise, es que hago mi anuncio. Espero que no. Bueno, pues esto fue nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Esperemos sean muchas más. Y yo soy Lucas. Yo soy Monk. Esto fue Plánticas Veganas y nos vemos la próxima semana. Gracias, Rosa.